Bueno, buenos días. Vamos a dar paso a la sesión de hoy. La sesión trata hoy de alteraciones neurocognitivas y el síndrome post-cuidados intensivos en los supervivientes de la UCI y estará a cargo del doctor Adnan Hachem. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la alteración neurocognitiva, como lo ha presentado el doctor Cueto, y lo que se conoce universalmente pues, de PIC, ¿no? En los pacientes de alta de UCI. Y bueno, a partir de ahora pues diremos pues PIC, en lugar de síndrome de cuidados intensivos, pues diremos PIC. Bueno, antes de nada, lógicamente, tanto personal médico como paciente y familiares nos interesa una supervivencia, pero una supervivencia de calidad. Últimamente se está exigiendo una supervivencia de calidad. No solo interesa pues, que el paciente salga de UCI y que sobreviva a esta experiencia, sino que la supervivencia sea de calidad. Para entender esto mejor, lógicamente, tenemos que mirar un poco más allá de lo que es el periodo de UCI, el periodo de ingreso, y sobre todo el paciente crítico, mirarlo como un paciente muy acotado en el tiempo, que es la literatura general de que el paciente, pues el paciente de UCI es un paciente muy acotado en el tiempo y cuando se le da de alta de UCI, ese paciente desaparece. Pues esta mentalidad hay que cambiarla un poquito y, bueno, y pensar y enfocarla más en lo que es la supervivencia de calidad una vez que el paciente da de alta de UCI. Hemos visto aquí al final lo que pone el PICS-F, eso se refiere al síndrome post-UCI en los familiares, que más adelante lo veremos, porque también los familiares sufren o pueden sufrir lo mismo. ¿Qué es lo que entendemos por el PIC? Pues es un conjunto de alteraciones que surgen o se agravan después de la enfermedad crítica y que persisten más allá de la hospitalización de cuidados agudos. Tenemos tres tipos principalmente, que son las físicas, tenemos las cognitivas y tenemos lo que es la esfera salud mental, problemas emocionales. El tema, las alteraciones físicas, pues el 40% de los pacientes que han estado ingresados en UCI sufren pues algún tipo de alteraciones físicas, principalmente pues la debilidad muscular, la disminución de capacidad pulmonar, rigidez articular y pérdida de peso, o en las mujeres amenorrea. Hay autores que defienden de que el 100% de los pacientes ingresados en UCI pues sufren trastornos, alteraciones físicas. De una manera u otra, lo que pasa es lo más relevante pues son lo que hemos citado antes. Como factores como causa, no se conoce exactamente la causa, el tema de lo que conocemos miopatía, por ejemplo, la debilidad muscular, lo que conocemos todos, la miopatía del paciente crítico. Bueno, es una causa multifactorial, isquemia microvascular, inmovilización, desuso, disminución en canales de sodio. Bueno, hay muchas teorías, pero no se sabe exactamente a qué se debe. Se ha visto que esas alteraciones físicas son más frecuentes en el género femenino, en pacientes que han sufrido sepsis, que han estado conectados a ventilación mecánica, lógicamente pacientes pues, inmovilizados, ¿no? Encamados, con la hiperglucemia y glucocorticoides. El uso de glucocorticoides durante la estancia en UCI también está relacionado con el desarrollo de esas alteraciones físicas. Y también tenemos el uso de bloqueantes neuromusculares. Hay autores, he visto artículos que relacionan lo que es la actuación determinada en UCI con una alteración especial después de la alta en UCI, pero bueno. El tema de las alteraciones cognitivas, del 30 al 40% de los pacientes sufren algún trastorno cognitivo, como es, por ejemplo, la atención, la memoria, la velocidad del procesamiento de la información, funciones ejecutivas, alucinaciones y estados confusionales. Paciente, por ejemplo, con síndrome de estrés respiratorio agudo, el 78% de esos pacientes sufren alteraciones cognitivas. Es lo que hemos dicho hace poco, de que un tipo especial de
patología o de uso de instrumentos, se relaciona con una alteración especial cognitiva aquí, por ejemplo. ¿No? Los pacientes con síndrome de estrés respiratorio, pues el 78% acaban desarrollando alteraciones cognitivas al alta. El 40 y el 80% de esos pacientes que sufren alteraciones cognitivas al año, pues persisten. Y otros, a los 5 años, el 20%. Tenemos aquí un estudio, eso realizado en el 2013, en un estudio de cohorte en 800 pacientes que, bueno, estudiaba a los pacientes a los 12 meses del alta y se ha visto de que el 40% de ellos desarrolla un rendimiento cognitivo parecido al traumatismo craneoencefálico y el 26% parecido a demencia tipo Alzheimer. Aquí tenemos, por ejemplo, factores de riesgo, el delirium. El delirium, pues, es un tema, ahora más adelante veremos que es importante y qué impacto tiene. Tenemos el deterioro cognitivo previo, el estado cognitivo previo del paciente, lógicamente, puede intervenir de manera positiva o negativa. Lógicamente, los que tienen déficit cognitivo previo, pues tienen más probabilidad de desarrollar alteraciones cognitivas a la alta. Y los que tenían un buen nivel cognitivo previo, pues menos probabilidad. Alteración de glucosa, tanto hiper como hipoglucemia. De ahí, pues, la importancia de controlar los niveles de glucemia durante la estancia en UCI. Y luego, eventos estresantes durante la hospitalización en UCI. Aquí, en cuanto al pronóstico, evolución, el tema de orientación, atención, memoria y velocidad de procesamiento ha mostrado una buena respuesta a programas de estimulación cognitiva. En cambio, que las alteraciones en las funciones ejecutivas exigen programas de intervención más compleja. En la esfera de la salud mental y alteraciones emocionales, las principales alteraciones son ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y pesadillas, recuerdos intrusos. El 88% de los pacientes dados de alta de UCI hablan de recuerdos intrusos. Habitualmente la costumbre decía que cuando el paciente se da de alta de UCI, pues ya no se acuerda de esa experiencia y quiere olvidar y ya no recuerda nada porque todo ha ido bien y ha sobrevivido, pero los últimos estudios demuestran de que el 88% de los pacientes sí que tienen recuerdos intrusos y esos recuerdos pues les pesan y pasan factura en su vida cotidiana. También tenemos los trastornos del sueño. Aquí se reparte el porcentaje por alteración. El 70% de los pacientes pues desarrollan ansiedad, el 30% depresión, del 10 al 50% pues clínica sintomatología parecida al trastorno de estrés postraumático. De esta última alteración, por ejemplo, el del 20 al 25%, esta clínica persiste a los 2 años. Luego, como factor de riesgo, también el estado previo del paciente puede intervenir de manera positiva o negativa, como es la sintomatología ansioso-depresiva. Los que ya tenían algún trastorno ansioso-depresivo, pues el pronóstico suele ser peor. Los que tienen bajo nivel cultural tienen más probabilidad de desarrollar ese tipo de alteración. Y los que consumen tóxicos, sea alcohol, drogas o tabaco. Como hemos dicho al principio, lo que es el PIC familia, igual que los pacientes sufren el PIC, también los familiares pueden sufrir lo mismo. De hecho, que los estudios apoyan la teoría de que el 70% de los familiares sufre ansiedad, el 35% sufre depresión, el otro 35% clínica parecida al estrés postraumático, fatiga, aumento de conducta de riesgo, problemas de sueño, trastornos de alimentación y también esas alteraciones pueden ser persistentes más allá del año. Aquí tenemos
Un cuadro pues resume más o menos características del paciente, de UCI, los factores de riesgo. Por ejemplo, lo que es los factores predisponentes en cuanto al paciente, pues mayores de 65 años, abuso de alcohol y luego fumador. En cuanto a la patología, pues tenemos patología pulmonar crónica, cardíaca y el estado cognitivo previo. Tanto una cosa como la otra, pues actúan a nivel trastorno cognitivo, o sea, la alteración cognitiva tanto a corto plazo como a largo plazo. Entendemos a corto plazo lo que son menos de 6 meses y más de 6 meses, pues hablamos de largo plazo. Y sobre todo, pues el tema de delirium. Como vemos aquí, tanto las características del paciente como las patologías que tiene son factores predisponentes para desarrollar delirium durante el ingreso en UCI, que luego ya se continúa al alta. Y luego lo que son las características de UCI, del servicio de UCI, pues tenemos el tema aislamiento. Bueno, son habitaciones individuales, aislados. El tema de luz de día, pues no se puede ver el sol, no se puede ver el cielo, nada, está en un box, una habitación aislado. Y el tema, las restricciones físicas. Y luego, en cuanto a actuaciones, a instrumentos, se ha relacionado principalmente pues, con uso de benzodiazepinas y exposición a sedantes. El tema de benzodiazepinas habitualmente está relacionado con las alteraciones cognitivas a corto plazo y los sedantes igual. En cambio, por ejemplo, la hipoxemia y la hipotensión están relacionados con el tema de alteración cognitiva a largo plazo. También tenemos ventilación mecánica, larga estancia en UCI. Luego tenemos sepsis, que también cada factor se relaciona con una alteración u otra. ¿Qué impacto tiene todo esto, tanto a nivel funcional como a nivel económico? Se ha visto que del 16 al 19% requieren rehospitalización en los 6 meses posteriores al alta de UCI y de estos el 27% vuelven y ingresan en UCI. El 25% necesitan asistencia en un año después del alta de UCI en las actividades de la vida diaria. Un tercio de esos pacientes no vuelve a trabajar o vuelve a un trabajo inferior al que tenía previamente. Eso ya refleja el impacto que tienen esas alteraciones en el paciente. Y luego, del 70 al 80% de los pacientes o de los cuidadores de esos pacientes son familiares de primer o de segundo grado. De hecho, del 50% de esos 70 o 80% tiene que hacer un ajuste importante en su vida, con lo cual el impacto no solo afecta al paciente en sí, sino también al entorno familiar. Aquí, por ejemplo, un apunte especial, lo que es el paciente COVID. Todo lo que hemos dicho antes, esto era hablaba del paciente en la era pre-COVID. Ahora, ¿qué características trae el paciente COVID? ¿Qué diferencias respecto a lo anterior dicho? Por ejemplo, suelen ser pacientes más jóvenes, 63 años, suelen ser pacientes más en género masculino. Las patologías suelen ser pues, neumonías bilaterales, síndrome respiratorio y muchos de ellos pues, requieren ventilación mecánica con altos niveles de PIB. También pues, disfunción neurológica, suelen hacer delirium con bastante frecuencia y la mortalidad de esos pacientes pues, es alrededor del 26 al 31%. En cuanto a las características del manejo de esos pacientes, lógicamente son, debido a la gran demanda, los servicios de UCI, pues el espacio físico ya no era suficiente para poder atender a esos pacientes y por esta razón había que habilitar pues, espacios no UCI. El aislamiento no es lo mismo un paciente pues, que le pueden visitar sus familiares en cualquier momento, el personal puede entrar y salir libremente del box, que el tema de aislamiento por el COVID. Lógicamente limita bastante esos movimientos y esta movilidad y este contacto de paciente con los familiares
y con las consecuencias que hemos visto antes. Las visitas familiares, pues, tiene una repercusión negativa cuando se prohíbe. Y luego el tema del protocolo de prevención del delirium, se ha visto que ha habido menos supervisión debido a estas restricciones del paciente COVID. Las estadísticas hablan de que los protocolos no se aplicaban y no se cumplían como se hacía el paciente no COVID. Tal vez el tema, bueno, eso del aislamiento, ¿no? Cada vez que uno quiere entrar al box tiene que, pues, llevar, ¿no?, un vestimento especial, pues y tal. Entonces, bueno, eso se ha visto que repercutía negativamente en la aplicación de protocolo de prevención del delirio. En cuanto a las herramientas utilizadas en el estudio de esas alteraciones, bueno, hay un montón, hay muchos. Cada grupo de trabajo, pues, bueno, elegía lo suyo. Aquí tenemos un ejemplo de unas escalas y, pues, algunos miden el aspecto cognitivo, otros el aspecto psicológico, lista de verificación, trastorno de estrés postraumático, aspecto físico, calidad de vida. Y sobre todo el último se usa bastante, que es un cuestionario que diseñado para diagnosticar el síndrome en los supervivientes de las unidades de cuidados intensivos, que cuenta con propiedades psicométricas. Este último cuestionario es bastante amplio y como tiene propiedades psicométricas, pues se usa bastante el estudio del PIC. ¿Y qué recomendaciones tenemos respecto a todo esto? Un enfoque práctico, una guía. Pues tenemos que actuar durante y después. Durante el ingreso, lógicamente, para prevenir que el paciente, una vez dado de alta, pues desarrolle el PIC, o al menos que la clínica o esas alteraciones no sean importantes. Entonces, las actuaciones durante el ingreso pueden ser, por ejemplo, principalmente medidas de prevención del delirio. Orientar el paciente, uso de gafas, audífonos, televisor, móviles, conectar videoconferencia, visitas o contacto con la familia, el ambiente de UCI. Todos sabemos que el tema de ruido en los servicios en general, y bueno, es un tema, no se puede controlar como debe, y a veces tengo que sacar analítica del paciente a las 5 de la mañana o a las 2, el paciente está durmiendo, pues hemos visto que hay algo y tenemos que hacer una valoración, pues medirle el oxígeno, que pida el monitor, que ha habido en el box de al lado pues un evento y ha habido mucho ruido, con lo cual el ambiente de UCI muchas veces, bueno, no va a favor de las medidas de prevención y hay que trabajar muchísimo en ese sentido. El tema de rehabilitación temprana, estar al tanto y cuanto antes, pues mejor, porque eso luego beneficia al paciente y puede evitar que los pacientes desarrollen el PIC o al menos no sea de gravedad. Una recomendación especial, lo que se conoce como el ABCDF Bundle, son recomendaciones universales usadas por muchos autores. Aquí han resumido, pues, bueno, unas cuantas recomendaciones así iniciales, como es, por ejemplo, el manejo y el control del dolor, el tipo de analgesia, el tipo de sedación, sobre todo la prevención del delirio y su tratamiento, la movilidad precoz, la implicación de los familiares. Bueno, esas recomendaciones se ha visto que influyen muy positivamente para evitar que el paciente, pues, desarrolle el PIC. El otro bando, pues después del alta, todo lo que hemos hablado ahora es durante el ingreso, ahora después del ingreso, una vez dado de alta, pues ¿qué podemos hacer? Se recomienda pues la instalación de una consulta, pues UCI, en pacientes que han estado conectados a la ventilación mecánica de 2 o más días. Esta consulta se encarga de hacer seguimiento específico para esos pacientes y orientado sobre el PIC.
Va mirando el estado psicológico, el estado físico del paciente, cognitivo, mediante escalas, mediante contacto. Algunos hacen la consulta de manera presencial y otros la hacen a través de herramientas informáticas, aplicativo del móvil. Por ejemplo, aquí en Cataluña, varios hospitales tienen ese servicio y contactan con el paciente mediante aplicativo. Esta aplicación va recordando al paciente cada cierto tiempo de que tiene que responder una serie de preguntas y según esto pues se hace una puntuación y se valora el estado del paciente, cómo va evolucionando. Lógicamente, este cuestionario tiene también un sistema de alarma precoz. O sea, si detecta cualquier síntoma, cualquier cosa que esté relacionada con la alteración con el PIC, entonces, lógicamente, la persona que está supervisando tendrá constancia de ello y actúan enseguida. Una cosa importante, otra vez también vemos que el delirium vuelve a aparecer y eso ya indica la importancia del delirium en el tema del PIC. Que como punto especial, o sea, que conste en el informe, ¿vale?, del alta de UCI que si el paciente ha sufrido delirium durante la estancia en UCI o no. Otra recomendación, por ejemplo, después del ingreso es asegurar la evaluación o derivación a rehabilitación. Es importante hacer seguimiento al paciente y hacer rehabilitación. Si ya se había empezado en UCI, pues continuarla después y si por cualquier motivo no se ha iniciado en UCI, pues asegurar que el paciente tenga esa posibilidad fuera del servicio de UCI. Y luego, sobre todo, informar al paciente, a la familia de las posibles secuelas y evolución. Lógicamente, si la familia pues, sabe cómo pueden ir las cosas, qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede pasar, lo asume mejor, lo entiende mejor y así pueden colaborar y pueden intervenir de manera positiva. Aquí, por último, como conclusiones de todo esto, pues las alteraciones cognitivas son uno de los síntomas centrales del PIC y su aparición es frecuente en los supervivientes de UCI, especialmente en aquellos que necesitaron ventilación mecánica durante su ingreso. Los déficits neurocognitivos en los supervivientes de UCI pueden cronificarse e impactar en su funcionalidad y calidad de vida. Se ha visto en los estudios de que algunas alteraciones persisten hasta los 5 años después del alta de UCI. La presencia de delirium durante el ingreso en UCI es uno de los factores de riesgo más robustos para el deterioro cognitivo post-UCI. Las medidas orientadas a la prevención del delirium, la estimulación cognitiva durante el ingreso de UCI, pueden prevenir el desarrollo de alteraciones cognitivas a la alta de UCI o al menos mejoran el pronóstico. Todos sabemos, ya se habló al principio en una sesión, lo que es el delirium, los tipos, el tratamiento y tal. Y lo que a veces pasa desapercibido es el delirium hipoactivo, porque el hiperactivo ya hace clínica y enseguida se nota, pero bueno, si nosotros hacemos monitorización continua del paciente y así podemos detectar pues el delirium hipoactivo y actuar cuanto antes, porque es un tema bastante importante en la alteración cognitiva del paciente. Los supervivientes críticos por el COVID-19 son candidatos a presentar PICs, incluyendo el desarrollo de alteraciones neurocognitivas a la alta de UCI. Lo que se ha visto en los pacientes COVID, a diferencia del resto de pacientes, es que son pacientes jóvenes y sufren igual que los pacientes mayores. O sea, no decir que uno tiene 50 años, no va a tener alteración cognitiva porque tiene 50, en cambio que el que tiene 70 o 60 años pues la va a tener. Pues en los pacientes COVID una característica se ha visto que se da por igual, tanto en jóvenes como en mayores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, la verdad que es muy interesante. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo sobre el tema.